Voy a pasar un chivo. El domingo pasado escribí un artículo en el diario AR sobre los libertarianos de Javier Milei. Tengo la mala suerte, a veces digo, tengo una paradoja cuando tuitean o retuitean Miriam Bregman o Nicolás del Caño particularmente, que tienen muchos seguidores y me vienen al ataque. Claro, viene, un ejército, ¿no? Un ejército y una horda. ¿Qué querés? Zurdo, asqueroso, pelado y no sé qué. Bueno, mucha argumentación, mucha... Sobre todo. Claro. Discutiendo algunas ideas, pero ahora Pablo va a hablar de los referentes con doble apellido, ideólogos argentinos que tiene Javier Milei, como sus maestros. Escuchá esta frase, Fernando. Aquí, mayúscula fuerte, el prócer derrumba la necesidad de un banco central y que cuando actúa solo puede hacer daño. Mayúscula fuerte, viva la libertad carajo. Esto posteó Javier Milei en Instagram hace unos días. ¿A quién se refiere como el prócer? Alberto Venegas Lynch, hijo. No es nuevo porque es habitual que tengan intercambios entre ellos de elogios, ¿no? Entre el líder libertariano y Venegas Lynch. Dejemos de lado por un momento la incendiaria política de prender fuego el Banco Central, que no es con una perspectiva de avanzar hacia una sociedad sin clases y sin dinero, sino que lo hacen como forma de entregar todo el poder del dinero a los que ya lo tienen, es decir, a los grandes empresarios, a los capitalistas, a los más ricos, que es lo que quiere Milei. Me interesa focalizarme en un punto, el de concebir a Venegas Lynch como un prócer de la libertad, cuando en realidad se trata de una familia con una historia bastante oscura. Venegas Lynch, en este país, si ustedes googlean, hay para hacer dulce de leche, está lleno de Venegas Lynch, pero los que aparecen como próceres para Milei son los Alberto Venegas Lynch, padre e hijo. Existe un libro de un doctor de ciencias sociales que se llama Vicente Martín. El libro se titula De la refundación al ocaso, los intelectuales liberales conservadores ante la última dictadura, y me interesó ese libro porque allí se ocupa de un conjunto representativo de 14 intelectuales y su rol en la dictadura, entre los cuales está, aparte de Mariano Grondona, Álvaro Alzogaray, está Alberto Venegas Lynch, padre. Veamos primero quién era Alberto Venegas Lynch, padre. Bueno, una fecha, primero decir cuándo nació. Nació en 1909 en Buenos Aires y era parte de una familia de una bodega tradicional también llamada Venegas, que sí existe hasta la actualidad, se localiza en Mendoza, a partir de la cual constituye vínculos con el gran empresariado argentino. Pero Venegas se graduó en doctor en economía en la UBA y entabló tempranamente relaciones con varios referentes liberales de los más importantes del mundo, entre ellos Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, y entre otros Leonard Read. Eminencias, ¿no? Eminencias, sí, son los grandes referentes. Bueno, en su breve historia del neoliberalismo, es un libro de David Hardy, relata que Hayek, que es uno de los con los cuales se relacionó a Venegas Lynch padre, y Milton Friedman, cuando crearon la sociedad Mont Pelerin, fueron figuras centrales en reinstalar las ideas liberales después de la Segunda Guerra Mundial. Eran ideas que habían quedado en un profundo fracaso en las primeras décadas del siglo XX, tanto que estallaron en la propia Primera Guerra Mundial. Y la crisis de 1929, ¿no? También la crisis del liberalismo, del mercado autorregulado. Bueno, entre ambos, Hayek y Friedman tuvieron, vos lo tomaste en la nota del domingo, estuvieron fuertemente involucrados en apoyar a la dictadura de Augusto Pinochet, pero mucho antes de eso, de la dictadura de Pinochet de los 70, Alberto Venegas Lynch, padre, ya había profundizado las relaciones con ellos cuando ocurrió el gobierno de la Revolución Fusiladora, el que derrocó a Perón en 1955, que nombró a Venegas Lynch padre como consejero de la Embajada Argentina de, no podía ser en otro lugar, Washington. En Washington, obvio. Bueno, en esos tiempos en que Argentina se integró al FMI, que fue durante esa dictadura, Venegas Lynch fue incorporado a la sociedad Mont Pelerin a partir justamente de la invitación de los austríacos, que son los que más adora Milei. En este caso fueron von Mises y Hayek quienes invitaron a Venegas Lynch a formar parte de esta sociedad, que conformó también, por ejemplo, Álvaro Alzogaray. El apoyo a la dictadura fusiladora no le fue suficiente a Venegas Lynch y entonces fue recargado a apoyar a la otra dictadura
a la de 1976. Claro, el viejo Alzogaray queda medio como un hippie al lado de este, ¿no? Porque es como que... Sí. Como sus cosas, pero... No, son personas más comprometidas. Ahora voy a destacar algo de este autor Martín, que doctor en Ciencias Sociales, que señalaba recién, pero son como ideólogos del punto de vista de que escriben, hacen teoría, es decir, son serios en algún sentido, aunque uno podría criticar y discutir muchas cosas, su ideología, sus teorías y demás. Bueno, retomando a otros autores, Vicente Martín ubica a Venegas Lynch junto a José Alfredo Martínez de Hoz y a Álvaro Alzogaray como actores claves en la recepción del neoliberalismo en Argentina, pero no solo eso. Siguiendo a Sergio Morresi, otro investigador, dice que, y acá cita, que resulta central en comprender que el eje liberador conservador actuó como articulador de los diversos actores que compusieron la experiencia procesista de 1976. Articulador de los diversos actores son civiles, militares, sector empresarial, sobre todo porque aportaron una ideología, un relato, un discurso. Bueno, esto no es casual. Venegas Lynch, padre, en reflexiones que hace en 1980 sobre las bases, él habla sobre las bases políticas de las Fuerzas Armadas, propone la exclusión del peronismo del sistema político y habla de no sobreestimar la voluntad mayoritaria, ¿no? Porque dice que eso degenera a la democracia. Cuando se respeta la voluntad mayoritaria, se produce una degeneración de la dictadura de la mayoría. De las mayorías. Bueno, dejemos de lado la discusión sobre si esta democracia, podríamos decir la actual, entre comillas, es en realidad la expresión de la mayoría, pero para esta gente la democracia es entendida como la democracia del mercado. Vos lo pusiste en la nota del diario AR, de los grandes empresarios, de los que detentan el poder económico. No hay dudas que son elitistas, son los que creen que tienen que gobernar los que supuestamente saben, de vuelta entre comillas, es decir, ellos mismos. Ellos pueden gobernar, el resto no. Bueno, este investigador Martín, citando de vuelta a Morresi, señala que con el regreso de la democracia en 1983, la derecha argentina se recicló. Señala que hubo un cambio ahí, dice, pero ahora cito textual, dice: no deben ocultarnos que sus orígenes están en la vieja derecha, dice, en la que compartió ideas, hombres, planes y gobiernos en más de una ocasión. En general, gobiernos... La Unión del Centro Democrático, la vieja UCD, como parte de ese reciclamiento, digamos. Sí, y el Partido Demócrata Cristiano también, que fundaron... Mendoza, con base en Mendoza. Sí, sí, y uno de ellos, García Venturini, fue uno de los fundadores y con quien Alberto Venegas Lynch, hijo, que ahora escribe habitualmente en La Nación, tiene algunos escritos en común. Bueno, Alberto Venegas Lynch, padre, falleció en 1999, pero su hijo, con quien ahora mantiene esta relación de intercambiarse elogios, Milei, es un activo defensor de su legado, siguió sus ideas y hoy cree, y esto dijo en la entrega que hicieron el Instituto Universitario a Milei de un doctor honoris causa, allí Alberto Venegas Lynch, hijo, dijo que Milei es un milagro argentino. Y en realidad el milagro es que se puede hablar de la libertad cuando los que están hablando de ella son los amantes de todas las dictaduras que tuvo el país. Tiene un pensamiento jodido, pero bueno, hay que seguirle un poco el rastro a lo que piensan los libertarianos.